Año 2002. Carmen y Javier Martínez, una joven pareja, acababan de casarse. Su amor parecía inquebrantable y su futuro despejado. Javier, tranquilo y sensato, soñaba con una vida familiar apacible. Carmen, sensible y soñadora, creía que su unión sería el comienzo de algo maravilloso. Después de la boda, se mudaron a la casa de la suegra, Isabel García, una mujer mayor que vivía sola en una casa grande, pero algo deteriorada en las afueras de la ciudad. Los primeros meses fueron idílicos. Isabel García parecía amable y cariñosa, aceptó a su nuera con alegría, ayudaba en las tareas del hogar y por las tardes tomaban té juntas hablando de planes futuros. La casa, aunque vieja, era acogedora, con techos altos, pisos de madera que crujían y grandes ventanas por las que entraba una luz suave. Carmen se sentía como en casa y Javier estaba feliz de que su madre y su esposa se hubieran llevado bien. Pero incluso entonces, en esa aparente armonía, se podían notar las primeras señales de alarma. Isabel a veces se quedaba callada en medio de una conversación. Su mirada se volvía vacía, como si estuviera mirando más allá de la realidad. A menudo repetía las mismas historias del pasado, como si quedara atrapada en ellas. Carmen intentaba no prestarle atención, atribuyéndolo a la edad. Javier, aunque notaba las rarezas, no les daba importancia. Todo cambió un año después. La primera señal fue cuando Carmen encontró su libro favorito, un regalo de Javier, destrozado en pedazos. Estaba tirado en el suelo de la sala, las páginas esparcidas por todo el piso. Carmen, consternada, le preguntó a Isabel qué había pasado. Ella solo se encogió de hombros, diciendo que probablemente lo había hecho el gato, pero no había gato en la casa. A partir de ese momento, la tensión comenzó a crecer. Isabel comenzó a criticar más a Carmen. Su comida no sabía bien, la limpieza no era lo suficientemente minuciosa. Empezó a entrometerse en su vida personal, golpeando la puerta de su habitación en medio de la noche para ver si todo estaba bien. Javier intentaba defender a su esposa, pero cada vez que lo hacía, su madre comenzaba a llorar, acusándolo de haberla olvidado, de haber olvidado a la madre que había dedicado su vida a él. Carmen se sentía cada vez más incómoda. Le parecía que la estaban vigilando. Comenzó a notar que sus cosas desaparecían y luego aparecían en los lugares más inesperados. Una vez encontró sus zapatos en la estufa, aunque recordaba claramente haberlos dejado en el armario. Javier, viendo su miedo, intentaba calmarla, pero él también comenzó a dudar. Notaba cómo su madre murmuraba para sí misma, cómo su mirada se volvía cada vez más desquiciada. Javier estaba seguro. Su madre estaba destruyendo su matrimonio. Veía cómo humillaba a Carmen, cómo intentaba controlar cada uno de sus pasos. Una noche, escuchó a su madre parada detrás de la puerta de su habitación, murmurando algo. Cuando salió, ella dijo que solo estaba revisando si la ventana estaba cerrada para que no entraran pájaros. Pero en sus ojos, él vio algo aterrador, algo que lo hizo estremecerse. Comenzó a notar que su madre se comportaba de manera extraña. Podía pasar horas sentada en un rincón de la habitación, mirando fijamente un punto, y luego empezar a gritar de repente que alguien intentaba envenenarla. Javier intentaba hablar con ella, la convencía de ver a un médico, pero ella solo se enojaba, acusándolo de querer deshacerse de ella.
Isabel, sin embargo, veía las cosas de manera diferente. Estaba segura de que Carmen y Javier la odiaban, que querían su muerte. Le contaba a los familiares que su nuera le ponía veneno en la comida, que susurraban a sus espaldas, planeando cómo deshacerse de ella. Afirmaba haber visto a Carmen parada sobre ella en la noche con un cuchillo en la mano, aunque Javier aseguraba que nada de eso había sucedido. Los familiares, escuchando sus quejas, comenzaron a dudar. Algunos pensaban que Isabel se había vuelto loca, otros que en la casa realmente ocurría algo extraño. Pero nadie se atrevía a intervenir, temiendo convertirse en la próxima víctima. Cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa. Por la noche se escuchaban pasos, aunque todos estaban en sus habitaciones. Las puertas se abrían y cerraban solas, y una vez Carmen vio en el espejo el reflejo de Isabel, aunque ella estaba durmiendo en ese momento. Comenzó a dudar de su cordura, preguntándose si ella misma se estaba volviendo loca. Javier, viendo su miedo, intentaba convencerla de que todo era producto de su imaginación, pero él también comenzó a notar que en la casa había algo extraño. Empezó a escuchar voces que susurraban su nombre, y una vez vio cómo una sombra en el rincón de la habitación se movía por sí sola. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una noche Isabel irrumpió en su habitación gritando: «¡Quieren matarme! Lo sé, lo he visto». Tenía un cuchillo de cocina en la mano y sus ojos brillaban con locura. Javier, intentando proteger a Carmen, la agarró del brazo, pero en ese momento algo se quebró. Isabel cayó al suelo, el cuchillo se le escapó de la mano. Quedó tendida, inmóvil, y en la habitación se hizo un silencio absoluto. Cuando llegó la ambulancia, ya no había nada que hacer por Isabel. Los médicos dijeron que había sufrido un ataque al corazón, pero Javier y Carmen sabían que no era solo una casualidad. Comenzaron a revisar las cosas de Isabel y encontraron un diario en el que escribía sobre sus miedos, sobre cómo sentía que su mente la abandonaba. Escribía que veía sombras, escuchaba voces, que no podía distinguir la realidad de la pesadilla. Pero lo más aterrador estaba en la última entrada. Sé que quieren matarme, pero no les daré esa oportunidad. Yo lo haré primero. Javier y Carmen vendieron la casa y se mudaron. Intentaron comenzar una nueva vida, pero la sombra del pasado los perseguía. A veces creían escuchar pasos detrás de ellos o veían en el espejo el reflejo de Isabel. Nunca hablaban de ello en voz alta, pero ambos sabían. La casa que debía ser su refugio siempre sería una trampa para ellos. Y quién sabe, tal vez la verdad estaba en algún punto intermedio. Tal vez Isabel realmente se había vuelto loca, o quizás la casa estaba maldita y la había enloquecido. O tal vez eran ellos mismos, sin darse cuenta, quienes se habían convertido en parte de algo terrible, algo que nunca podrían entender.